Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Seguramente a la hora de comprar un terminal o de ver una review, llegamos al apartado de la pantalla y escucháis eso de IPS, Super AMOLED, TFT, LCD, etcétera, etcétera, y realmente no sepáis de qué estamos hablando ni de la diferencia entre estos tipos de pantalla. Pues bien, en este vídeo os voy a detallar las diferencias entre todas estas tecnologías de pantalla para que vosotros seáis capaces de diferenciarlas y a la hora de comprar un terminal sepáis la pantalla que incluye. Así que no os perdáis este vídeo porque yo creo que va a estar bastante interesante. Bueno, antes de comenzar, conviene explicar que me voy a centrar únicamente en las tecnologías más comunes que encontramos en la telefonía móvil, porque el mundo de las pantallas es muy amplio, muy extenso, muy complicado y no nos vamos a meter en todo, y ni mucho menos en detalles técnicos que realmente no nos interesan, solo y exclusivamente las diferencias que os ayudarán a vosotros a diferenciar las pantallas a la hora de comprar un teléfono. Dicho esto, he establecido dos grupos para entender mejor esta diferencia entre pantallas. Por un lado los paneles LCD y por otro lado los paneles AMOLED, y después veremos la diferencia principal. En primer lugar, LCD. Cuando hablamos de un panel de este tipo estamos hablando de que es una pantalla retroiluminada, es decir, todo el panel, digamos que tiene una luz de fondo, por así decirlo, ¿vale? ¿Y cómo lo comprobaremos? Pues, por ejemplo, en una habitación a oscuras ponéis una imagen totalmente en negro y vais a ver que la pantalla no está apagada del todo. Se ve la forma perfectamente y cómo está retroiluminada. Esto es fundamental y estaremos ante una pantalla LCD sin ningún tipo de duda. Pero dentro de esta tecnología tenemos otras que seguramente hayáis escuchado con más frecuencia a la hora de hablar de teléfonos. Por un lado tenemos los paneles TFT, y es que aquí estamos hablando de una tecnología quizá algo más antigua y sobre todo bastante barata a la hora de producirlo. Por eso muchos terminales baratos incluyen esta tecnología, aunque cada vez es menos frecuente. La parte negativa es que son muy poco eficientes y por lo tanto consumirán más batería, por lo cual no es recomendable y es uno de los paneles que yo personalmente descartaría si un terminal lo tiene, ¿de acuerdo? Ya cada vez hay menos terminales con esta tecnología, pero que sepáis que podríamos calificarla como la peor opción dentro de las distintas tecnologías que existen para terminales. ¿Y cómo sabemos si el terminal incluye panel TFT? Pues si no lo pone directamente, veremos que únicamente pone LCD. Si solo pone esto, estaremos ante un panel TFT sin duda. Dicho esto, vamos a la evolución de los paneles TFT y no es otra cosa que la tecnología IPS. Y aquí seguramente os sonará porque en muchas reviews, en la mayoría, hablamos de paneles de este tipo. Como os he dicho, es una evolución de las TFT y se incluyen realmente, yo diría que en el 80-90% de terminales, porque realmente es una pantalla ya de mayor calidad. Lo mejor es que tenemos unos ángulos de visión mejores, tenemos también un brillo mejor y una interpretación de colores pues más realista, mejor y sin tantos problemas como las TFT. Y sobre todo es más eficiente, con lo cual nos ayudará a ahorrar algo más de batería. Se incluyen en muchos terminales, realmente existen muchos tipos de IPS, por supuesto varía la calidad, pero delante de un buen panel IPS, como por ejemplo la gama alta de LG, el Honor 8 que yo mismo tengo, paneles de Huawei, etcétera, etcétera, tenemos muy buenas experiencias y realmente estamos muy satisfechos. Y por último, vamos a hablar, aunque esto no pertenezca a terminales Android porque no se incluye, hablamos de los paneles Retina, y es que esto seguramente lo habréis escuchado cuando hablamos del iPhone, y es que es meramente un término comercial de Apple. Bien es cierto que IBM desarrolló esta tecnología, ¿vale? Retina, con la cual se decía que por encima de los 300 píxeles por pulgada no se diferencian a simple vista, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto no nos interesa. Lo importante es que hoy en día el panel Retina es meramente de Apple, ¿vale? Es algo comercial y realmente estamos hablando de una pantalla IPS y punto. Cambia un poco la resolución, ¿vale? Pero prácticamente es lo mismo y no encontramos diferencia alguna. Dicho esto, aquí acaba el grupo de las pantallas LCD y nos vamos a meter ya directamente con las pantallas AMOLED. O mejor dicho, con las pantallas OLED, porque las AMOLED son una evolución. Ahora lo veremos.
En primer lugar, debemos decir que un panel OLED pues evoluciona también directamente de los TFT y, por supuesto, pues serán más eficientes, son algo mejores, pero no serán tan buenos como la Super AMOLED que hablaremos después. Y es que vamos ya con esto. Las pantallas AMOLED son directamente una evolución de las OLED, ¿vale? Veis que es un poco lioso, pero como veis no es tampoco tan complicado. Tenemos TFT que ha evolucionado a OLED y la que nos interesa son las AMOLED. La principal diferencia es que no son retroiluminadas y cada píxel se enciende de forma individual, por lo cual serán más eficientes energéticamente. ¿Cómo saber si una pantalla es AMOLED? Pues nuevamente con una habitación a oscuras pondremos una foto en negro, por ejemplo un fondo oscuro totalmente, y veremos cómo la parte que está en negro no está iluminada y no veremos la forma cuadrada de la pantalla. ¿Por qué? Porque cada píxel se encenderá de forma individual y solo si tiene información. Si la imagen es en negro, los píxeles no se encenderán y por tanto parecerá que la pantalla está apagada. Así que esa es la principal diferencia. Los píxeles son individuales, como os digo, y esto nos lleva a conseguir un mayor ahorro de energía porque son más eficientes, básicamente. ¿Y qué pasa con Super AMOLED? Pues bien, Super AMOLED lo habréis escuchado 1000 veces por los terminales Samsung. Tenemos otros ejemplos, pero el principal desarrollador y abanderado de esta tecnología es Samsung. No es otra cosa que un nombre comercial por un lado, pero también un poco una evolución de los paneles AMOLED, ¿de acuerdo? Lo mejor es que son todavía más eficientes, ¿vale? Son mejores con la batería y realmente nos dan una interpretación de colores mucho mejor, más saturada, por así decirlo, y también tenemos una nitidez mayor. Y lo vemos sobre todo cuando estamos delante de un tope de gama de Samsung, los colores son muy vivos, el brillo es muy alto, ¿vale? Y también nos ayudará a ahorrar batería porque los píxeles, como os digo, se encienden de forma individual. Así que esto es básicamente todas las tecnologías que tenemos, o por lo menos las más importantes que tenemos en el mercado. Grupo de las LCD, grupo de las AMOLED, dentro de las LCD, TFT, IPS y Retina, y dentro de las AMOLED, que son una evolución de las OLED, ¿vale? Pero casi no se utilizan, pues tenemos estas AMOLED propiamente dichas y la evolución de Samsung, la Super AMOLED. Así que espero que os haya quedado muy claro. Y bien, os preguntaréis, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Pues depende para qué, ¿vale? Como opinión personal, me gustan más las AMOLED. ¿Por qué? Porque los colores son más saturados, porque tienen un brillo mayor y porque realmente son más eficientes con la batería, ya que los píxeles se apagan o se encienden individualmente. Pero, para gustos los colores, hay usuarios que prefieren las IPS, hay usuarios que prefieren las AMOLED y ya cada uno dependerá de sus gustos y de lo que busque. Hay muy buenas pantallas IPS, estoy hablando de LG, estoy hablando de, por ejemplo, el Honor 8, lo vuelvo a decir, de Huawei. Y realmente LG y Samsung fabrican paneles para el iPhone incluso, sobre todo LG, paneles IPS. Pero si lo que buscáis es mayor eficiencia energética, mayor saturación y demás, pues os quedaréis con AMOLED. En ambos casos tenemos ejemplos muy buenos y exponentes geniales y yo personalmente me quedaría con las AMOLED por esta interpretación de los colores y por el tema de la eficiencia energética. Así que nada, espero que os haya quedado muy claro, que me haya explicado lo mejor posible, ¿vale? Porque en algunas ocasiones es algo lioso y que realmente a partir de ahora sepáis diferenciar bien la tecnología de pantalla y a la hora de comprar un terminal lo tengáis en cuenta y sepáis lo que os vais a encontrar. Espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, apoyadlo con un fantástico like, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Porque así os enteraréis de todas las novedades y en la descripción os dejo las redes sociales para que me sigáis y también os enteréis de las novedades del canal. Un saludo a todos, gracias por ver este vídeo y hasta otra.